Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie llena. Enemigas con beneficio. Era realmente Mo. La pequeña mujer pareció parar la compostura después de recibir mis repentinos elogios. Eres realmente hermosa. Solo te estoy contando hechos, guay. ¿Está mal? Está bien, no voy a molestarte más. Estás tan avergonzada que ahora tienes las mejillas rojas. Me tomé la libertad de robar besos en sus hermosas mejillas. Mis mejillas están todas magulladas ahora, protestó Betaka cuando besé repetidamente sus suaves mejillas. ¿Qué ilusión usaste? Huele muy bien. Yo uso la misma marca de siempre. La mujer respondió suavemente. Quiero besarte por todas partes, guay. Es suficiente. Deberías tomarte un descanso. Ese tipo de actividades. Quiero ver una película. Betaka apartó mi rostro. No fui el único que no pudo quitar mis manos de ella. La mujer podía emocionarse tan rápido como yo y pensé que probablemente ella también la irritaba a veces. No hay manera, creo que Betaka está tan profundamente enamorada de mí como yo de ella. ¿Quieres que vayamos juntos al templo mañana? Le pregunté cuando recordé que debería agradecer a la diosa a la cual le había orado por haber realizado mi deseo. Claro, ¿quieres hacer mérito? Le recé a la diosa para que fueras mi novia. Cuando Betaka escuchó en detalle cómo pedí una bendición de amor, se quedó boca abierta y sus delicadas manos sostuvieron mi mejilla. ¿Por qué me retorces las mejillas? Lloré porque ella realmente puso su fuerza en torcerlos, no solo en dar un espectáculo. La diosa a la cual le rezaste no es la diosa del amor, ella es la diosa de la guerra. Betaka explicó y me miró. La mujer sacó su teléfono inteligente y buscó inquietamente antes de entregarme su teléfono. Cuando leí los artículos que aparecían en la pantalla me quedé atónita. La diosa a la cual le recé era en realidad la diosa de la destrucción. En cuanto a la diosa del amor, su templo estaba en otro lugar. Durante mucho tiempo me preguntaba por qué mi habitación nunca se reparaba. Resulta que es tu culpa. Guay, no me pegues. Es solo una creencia supersticiosa. Grité de sorpresa cuando la mujer me gruñó y golpeó mi espalda sin piedad. Ve y dile que deje de destruir mi casa. Está bien, se lo voy a decir. Guay, deja de pegarme. Traté de hacer las paces con Betaka que estaba gruñendo. No sabía que la razón por la cual su habitación nunca fue limpiada era por mi oración. Aún así pensé que valía la pena. Puede que sea la diosa de la destrucción, pero al final mis oraciones fueron respondidas. Encontré algo muy bueno para pagar tu amabilidad, diosa. Y aunque mi relación con Betaka debe mantenerse secreto por ahora, un día tenía la intención de decir a todos que estaban saliendo con ella. Fui yo quien dio mi palabra, pero fue Betaka quien me consoló. Aún queda mucho tiempo, estás pensando demasiado. No puedo esperar para decirles a todos que eres mi novia. Y yo era la que estaba de mal humor. Aunque Betaka me fue fiel, siempre había gente tratando de coquetear con ella, entonces quería dejar todo muy en claro. Puedo esperar, pero por ahora dormamos. Un día se lo diré a todo el mundo, solo espera y verás. Te haré cumplir con eso. Buenas noches, Lal. Buenas noches, guay. Hice un puchero cuando la mujer besó mis labios y me dijo buenas noches antes de acurrucarse más cerca de mí. Miré su rostro dormido y besé ligeramente su frente. Me encantan las noches como esta cuando Betaka está en mis brazos, y la amo aún más cuando me despierto y la veo cada mañana. El calor en mi corazón creció aún más. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue su hermoso rostro, y mi corazón se aceleraba. Estaba tan feliz. ¿Puedes dejar de sonreír mientras miras la cara de otras personas? Ha pasado media hora, dijo Betaka con los ojos cerrados. Tuve una pesadilla con eso, ¿sabes? Estás exagerando. Se llama mi mirada amorosa. Eres tan vergonzosa, Lal. Betaka hizo una mueca cuando bromeé. Me gustas, guay, me gustas demasiado. Le conté mis sentimientos, aprovechando la oportunidad cuando la mujer todavía estaba sonolienta. A mí también me gustas, Lal. Betaka respondió a mi confesión y sus mejillas empezaron a sonrojarse. Debe ser porque coqueteaba con ella tan a menudo. Betaka parecía poder manejarlo mejor todo. Te quiero hasta la luna y más allá. Ella no respondió, pero sus labios se posaron en los míos y me dijeron que esa era la respuesta, diciéndome cuánto Betaka me amaba. Adicta al trabajo era una palabra que sonaba más negativa que positiva, porque si alguien se dedicaba demasiado a su trabajo, al final afectaría sus relaciones con sus familiares o incluso su salud. Finalmente el departamento de Betaka quedó oficialmente arreglado para siempre. No diría que fue porque le dije a la diosa que mi deseo se hizo realidad. En realidad echaba de menos esta habitación. Miré alrededor de la habitación renovada. Betaka era una persona muy organizada. Su habitación estaba llena de libros alineados en los estantes y de sus pequeños pasatiempos, como construir legos. Tú fuiste quien destruyó esta habitación. Betaka me miró brevemente y dijo, vamos, en realidad no es mi culpa, guay. Ven a ayudarme a desempacar entonces. Ella ignoró mis palabras y me entregó una maleta. Guay, por favor, no te enojes conmigo. Estoy bromeando, ven, ayúdame a limpiar la habitación rápido. Cuando vio que realmente parecía molesta por eso, esta vez Betaka me ofreció una rama de olivo. Me siento tan culpable que estoy a punto de llorar, dijo batida.
Ya no estoy enojada, dormiremos aquí juntas esta noche, ¿está bien? Incluso compré una almohada extra. Aunque dijo algo completamente normal, vi las orejas de Betaka que sobresalían de su cabello, eran de color rosa. Realmente me gustaba. Personas que no podían ocultar sus sentimientos cuando eran tímidas. Está bien, me quedaré aquí y sinceramente dormiré donde quiera que estés, guay. ¿Qué pasa si duermo junto a un montón de basura? La mujer me miró y dije en broma: voy a darte un baño, limpiarte y luego llevarte a la cama conmigo. Le dije mientras le daba una mirada coqueta. La mujer, que recientemente había aprendido a provocar, se sonrojó. Eres un zorro astuto. Claro que lo soy. Sonreí con orgullo. Abrí los ojos adormilada. Normalmente consideraba los fines de semana como días de ocio. Haría cosas como dormir mejor, ver una serie, hacer ejercicio o incluso hacer un buen viaje. Y cuando cierta mujer llegó a mi vida, mis días libres fueron mucho más felices. ¿Con quién habla guay tan temprano en la mañana? Levanté la cabeza para mirar a la persona que estaba a mi lado, que ahora vestía una camisa de su marca favorita. Su maquillaje genial en su rostro hermoso, pero sus delicados labios decían algo muy serio por teléfono, y desapareció todo el expediente. Toma una foto y envíemela. Tawak debe estar teniendo problemas en el trabajo. Lo deduje por lo que dijo en el teléfono. La política de la empresa permitía llevarse portátiles a casa para trabajar, por lo que a veces, si no tomábamos en serio el pago de horas extras, podíamos llevarnos pequeñas tareas a casa para seguir trabajando en ellas, y Tawak debe ser uno de ellos. Los subordinados de Betaka eran muy trabajadores, y cuando un jefe era alguien muy cumplidor con el trabajo y un subordinado también, el trabajo se juntaba y ese tipo de situación podía ocurrir de vez en cuando. Dejemos todo en paz por ahora, pensé mientras me levantaba para ducharme y lavarme los dientes. Cuando regresé, Betaka no había terminado de hablar sobre el trabajo. Entonces fue maquillarme y esperar. Pero incluso después de que terminé, ella todavía no había dejado de hablar. De hecho, Betaka pasó de hablar por teléfono a sacar una pequeña mesa japonesa y colocarla sobre la cama, y tenía su propia libreta abierta para explicar el trabajo. Cariño, ¿planeas hablar con Tawak todo el día? Pensé para mí mientras comenzaba a ponerme de mal humor, mientras suspiraba molesta porque hoy teníamos una cita y podría arruinarse debido al trabajo. Pero entonces de repente un pensamiento malvado apareció en mi cabeza. Como Betaka no me prestó atención, también podría intentar llamar su atención. Por lo que tengo entendido, parecía que Betaka aún no había terminado de vestirse. Los jeans que había preparado todavía estaban en la percha. Esta es la oportunidad perfecta para mí. La mujer se giró para mirarme mientras me sentaba a su lado, y besé ligeramente su mejilla, haciendo que sus ojos se abrieran en estado de shock. Aprovechando el momento en el cual la mujer fue tomada por sorpresa, metí la mano en la manta que Betaka estaba usando para cubrir su mitad inferior. Y listos, en realidad, solo llevaba puestas esa prenda. ¡Qué inapropiado, guay! Cuando llegues, exclamó Betaka cuando toqué ligeramente esa zona. Haz clic allí, luego ingresa. Dice error, lo voy a explicar nuevamente. Tawak escuchó con atención. Observé atentamente el rostro de Betaka, que comenzaba a ponerse un poco rosado por sus emociones. Betaka accidentalmente dejó escapar un grito cuando puse mi dedo en esa zona. ¿Entendiste lo que dije, Tawak?, dijo ella. Se volvió hacia mí y me miró con sus ojos feroces. Dejé escapar una dulce sonrisa de diversión y asombro ante las habilidades de resolución de problemas de Betaka. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.